segundo orden, nada más, ¿sí? Porque en eso se aplican los criterios. El relleno que esta cuestión. ¿Y por qué? Debe haberlo más encima lo pagó para que se actualizara. Para que estuviera. No, para que me relajara. Y te gusta que lo haga cuando no tengo clase, ¿no? Porque se demora. ¿Qué pasa la bailarina? Reiniciando. Oh, no se puede hablar, no se puede apagar la no, pero se la puede montar todo. Capaz que lo haya solicitado, ¿no? Ya. Vamos a tener que escribir, ¿no? Mientras algunas definiciones que necesitamos. ¿Sí? Primero, máximo local. ¿Sí? Máximo local es que es un número el más grande que hay de la función, pero en un pequeño intervalo, en una vecindad de él. ¿Sí? Sea f de x, función derivable. No, función continua. En el intervalo AB. Entonces, x0 es un máximo local. Sí. F de x0 es mayor que f de x para todo x en el intervalo AB. ¿Ya? En algunas definiciones se acepta que sea mayor o igual. ¿Sí? ¿Estamos? Yo no me acuerdo cómo lo tengo ahí, pero se acepta. ¿Cuál es la idea gráfica para que vayamos entendiendo aquí? Cuando yo tengo una función así, estoy pensando que este es A y este es B. Entonces, en este intervalo, la función es continua, o sea, no debe tener ni hoyo, ni salto, ni nada de eso. ¿Sí? Y tiene que estar definida en todos los puntos. Eso significa que sea continua. ¿Sí? Entonces, este punto x0 es un máximo local en el intervalo A, porque es el punto más grande de todos los puntos que hay ahí. Fíjense que si esta función va ahí, este es más grande que este, pero este es un máximo local. ¿Sí? Después, cuando de todos los máximos que tengamos, le vamos a llamar máximo al que es de todos. ¿Sí? Pero este es un máximo local. Está el 0%. ¿Estamos? Equivalentemente, un mínimo local, ya se imaginan, ¿no es cierto? Sea f de x, función continua,
en el intervalo AB, x0 es un mínimo local si el f de x es menor, se acepta el igual, dije yo, se acepta el igual, el x0, perdón, menor que f de x para todo x que pertenece a D. Gráficamente, ¿no es cierto? Si tenemos la función así, entonces este A, este B, y este es x0, este es el mínimo local. ¿Sí? En la parte más baja en un intervalo. Fíjese si esta función sigue siendo de acá, este valor es más chico que ese. ¿Sí? Por eso se habla y se le pone el apellido de local. ¿Sí? Máximo, mínimo, global. Vamos a aprovechar la definición de los dos al tiro porque ya entendemos esto, ¿no es cierto? Vamos a decir que x0 es un máximo global, mínimo global, si f de x0 es mayor o igual que f de x para todo x en el dominio de f. Mínimo, ¿no es cierto?, si f de x0 es menor o igual que f de x para todo x en el dominio de f. O sea, el máximo global, que normalmente se le llama máximo nomás. No sé qué está haciendo esto. Está limpiando. Entonces, quizás se está actualizando el software del... No, sí que tengo una cuestión para mantenerlo limpio, pero eso lo hago en cierto momento. Seguramente, uno le puso sí, que lo limpiara, y lo apago. Y eso revisa todo el disco. Ya, pero no importa. Esa es la vida, esos son los amigos. Por eso es bueno tener amigos. Ya, entonces, máximo global o máximo es el más grande de todos los máximos que pueda haber. ¿Sí? Mínimo, el mínimo de todos los que puedan haber. ¿Sí? De todos los locales. Ojo, en el dominio. ¿Sí? O sea, si el dominio yo lo afino todo R, la función podría no tener un máximo. Si la función tiende a infinito, no tiene máximo. ¿Sí? Y si es perpendicular tampoco. ¿Cómo? Si es perpendicular tampoco tiene un máximo. Al eje X. Paralelo. Perdón, paralelo. Paralelo al eje X. Ya. Tampoco tiene un máximo local. ¿O sí? Es que no hay uno que sea más grande que todo. Correcto. ¿Sí? Pero voy a que si la función es supongan ustedes así, a mí me está llamando el simpático. No le voy a contestar ahora. No, porque no traje audífonos para ustedes.
esta función tiene un máximo, dos máximos locales. Tiene un mínimo, dos mínimos locales. Pero no tiene máximo global o absoluto. También, ¿no es cierto? También se llama absoluto. O simplemente máximo. ¿Sí? Absoluto, global o máximo. A secas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto tiende a infinito. No, si el límite tiende a infinito, el infinito no es un número real. Y no podría decir, vale, el máximo es 1.000.000, porque está 1.000.001, es más grande. ¿Se fijan? Y tampoco tiene mínimo. Porque estoy dando el dominio a todos los números reales. Pero yo eventualmente en una función de interés, por ejemplo, lo de economía y todo eso, ¿cuál va a ser mi dominio tradicional? Va a ser desde 0 hasta un número máximo que tenga restricción, ¿no es cierto? Si son artículos o algo, la máquina no puede hacer más de 1.000.000, no voy a tener más de 1.000.000, ¿sí? O no puede trabajar más de 12 horas. O en rigor no podría trabajar más de 24 horas diarias. Por eso estoy diciendo, o sea, la definición dice sobre su dominio. Pero cuidado, el dominio a veces está restringido por naturaleza al problema, insisto. Si es una máquina y el eje X representa el tiempo, ¿no es cierto? Y el eje Y el número de artículos que fabrica, ¿sí? Bueno, la máquina no puede trabajar más de 24 horas porque no hay más horas, ¿sí? Por lo tanto, su dominio sería eso. Y en su dominio sí tiene un máximo local, sí tiene un mínimo local y tiene un mínimo ahí y un máximo ahí. Y esta función sí tiene un máximo global o absoluto y un mínimo. ¿Cuál es su mínimo? Este. Su mínimo absoluto. ¿Y cuál es su máximo absoluto? Este. ¿Sí? Cuando era la misma función que habíamos dicho que no tenía ni máximo ni mínimo. ¿Por qué? Porque no la pusimos en un contexto. Su dominio era en todos los reales, insisto. Por eso hay que tener cuidado. La definición es en su dominio. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. ¿Sí? Sí, todo bien. ¿Ya? Entonces siempre hay que mirar dónde es válida la función. ¿Sí? Sobre todo en los problemas de aplicación, eso están en un contexto siempre. ¿Ya? Y ese contexto no tiene por qué restringirme tampoco. ¿Sí? Pero sí normalmente tengo que mirar que en el contexto cuál es su dominio para ver si estoy dentro de un rango cerrado o no. ¿Sí? Porque hay un teorema que lo vamos a mencionar más tarde que dice que una función continua en un intervalo cerrado siempre tiene un máximo y un mínimo absoluto. En un intervalo cerrado, ¿se ubica? Siempre tiene. Si es continua. ¿Por qué? Porque me garantizan que en todos los puntos se puede evaluar y me da un número. ¿Se ubican? Entonces saco estos infinitos para afuera y quedo ahí. ¿Sí? Podría tener muchos máximos relativos, muchos mínimos relativos si es una cosa que oscila mucho. Por ejemplo, si nosotros tomamos un gráfico que representa una acción en el tiempo. ¿Cómo fluctúan los precios de las acciones? Están así. ¿Sí? Y si yo digo, vamos a estudiar la función en un año, ¿qué estoy haciendo? Estoy restringiendo su dominio en un año. Por lo tanto, seguro va a tener un máximo absoluto y un mínimo absoluto. ¿Se fijan? Si yo no la restringo, si yo digo, estudiemos el valor de las acciones tal, no tiene máximo ni mínimo absoluto. ¿Por qué?
porque no sé. Pues. ¿Y es predictivo eso también o no? Eso es lo que queremos. Y de eso se encargan los estadísticos, con la regresión. Tratan de predecir. ¿Estamos? Bien. Vamos a otra definición. Ojo, estas definiciones son simples. Nadie se las va a preguntar. Lo que interesa es que sepan cuando le digan encuentre los máximos relativos. O le pregunten, ¿es un máximo absoluto? Que sepan decir sí o no. ¿Sí? Por eso interesa la parte gráfica para recordar el sentido. ¿Sí? Lo mismo, esta definición la vamos a ocupar a cada rato cuando estudiemos las funciones. Sea f continua en el intervalo AB, y aquí tiene una sutileza la definición. Derivable, ¿qué significa que se diga que es derivable? Que su derivada existe. En el intervalo AB, abierto, sutileza, continua, incluye los extremos. Derivable sin los extremos. ¿Por qué? Vamos, expliquemos eso primero. Profe, ¿de qué estamos hablando ahí? ¿Ah? ¿De qué estamos hablando ahí? No lo he dicho, por eso voy a explicar eso primero. ¿Por qué continua en un cerrado y derivable en un abierto? ¿Sí? De ahí voy a completar la definición. ¿Por qué continua en el cerrado? Porque yo estoy tomando la función en ese tramo. ¿Sí? Sí. Y necesito que se pueda evaluar en todos los puntos, incluidos los extremos. ¿Me siguen? Pero ¿qué es lo que es la derivada? Es la pendiente de la recta tangente. ¿Estamos? ¿Existe una recta tangente aquí en la punta? Vale. No, no existe. Porque son infinitas. Solo infinito. Ya, pero ¿existe? No. Porque hay infinitas. No hay una. ¿Sí? Por eso necesito que sea continua, que exista al punto, que no tenga un hoyito aquí, que no tenga un hoyito, pero sí que sea derivable y no puedo llegar a la punta. Antes de la punta, ahí sí siempre existe la derivada. ¿Me siguen? Pero justo en la punta de la recta aquí, tengo infinitas tangentes, no existe la derivada. Entonces, para evitar eso, les pido que sea continuo en el cerrado, que no tenga los extremos abiertos, pero que no sea derivable en los extremos, porque nunca va a poder ser derivable. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Ya. Vamos, entonces. Necesito que sea continua y derivable. Si f de x0 vale 0, perdón, f' de x0 vale 0, para algún x0 en el intervalo abierto, porque no puedo tomar los extremos, AB, entonces x0 es, o se dice, un punto crítico. ¿Sí? Es un nombre más. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Vamos a encontrar todos los puntos críticos de una función. Vamos, un ejemplo. Encuentre los puntos críticos de f de x igual a
de esa vez. Qué maravilla. Bien hecho. ¿A qué hora empezamos? A las 4. O sea, deberíamos terminar a las 5. 5. No, mira que está calentito todavía. Sí pasa. Si damos la bienvenida. Qué formalidad, maestro. Ya. ¿Qué deberíamos hacer? La derivada. Calcular la derivada. Perfecto. Eso. Primer paso, f' de x. ¿Cuánto era? X cuadrado, X cubo, o sea 3x cuadrado, 12x, menos 12x, 12x menos 3. menos 3. Esa es mi función. Y segundo, encontrar los puntos críticos, o sea, encontrar dónde la derivada vale 0. O sea, donde 3x cuadrado menos 12x menos 3 vale 0. ¿Sí? Ahora, inventé la función. Pueden ser bonitos, espero que salga algún número real. Divido por 3, x cuadrado menos 4x menos 1 igual 0. Y esta sí tiene raíces reales. ¿Sí? La resuelvo. Ecuación de segundo grado. ¿Cuánto es? 4 más menos raíz de 16 más 4. Me pega las raíces. No importa, partido por 2. O sea, el x es 4 más menos raíz de 20. Partido por 2. O sea, una solución es 2 más raíz de 5 y la otra solución es 2 menos raíz de 5. Soy un balazo para la ecuación de segundo grado. ¿Sí? ¿Les parece? Digamos que sí. No, lo que tenés que comprobar. Esto fue lo que puso sí. Eso pasa por decir sí, y después están llenos de hijos. Nunca leen la letra chica. ¿O no? Sobre basar. ¿Se convencieron o no? ¿Nos da 4 raíz de 5? No. Te pedí de 4. Partido. No autoricé esta cuestión por lo mismo. Algo esto. ¿Por qué no reconoce la pantalla? El primer paso es simplificarte ahí. El primer paso. En el 2, ¿qué? El primero averigué, el segundo pasó. Luego el segundo dividido por 3. Esa es la cerca de la derivada. Así. ¿Ya se convencieron que son esas o no? Sí. ¿Sí?
mandar todo cuando tengamos que irnos. Ahí está para eso. No, no hay que ver. Arriba. Arriba. Ahí. Ahí. Ya. Estaba buscando la pega. Ya, ahí vamos a repasar acá, pero son las definiciones que da. ¿Sí? Ya, vamos. ¿Estamos de acuerdo que son esas? Sí. ¿Sí? Bien, entonces, este se llama punto crítico y este se llama punto crítico. ¿Por qué? Porque cuando evalúo la derivada en esos puntos nos salieron bonitos, pero disculpen, la inventé nomás. ¿Sí? Pero es un poco para mostrar que podrían ser exactos o no, no importa. ¿Sí? Si yo eché este número aquí, evalúo, me debería dar 0 si resolvimos bien la ecuación. ¿Sí? Entonces esos son puntos críticos. Un punto crítico es simplemente donde la derivada vale 0. ¿Sí? Y le vamos a agregar ahora que también un punto crítico es donde la derivada vale 0 o la derivada no existe. Profesor, pero en una recta también existe un punto crítico. Punto crítico, ¿no? Derive la idea si le da algún x que le dé 0. ¿Cuánto le da la derivada de una recta? Una constante. ¿Podrá ser 0 la derivada? Las rectas no tienen puntos críticos. Claro. Ahí muy. Si nadie dice que todas las funciones tengan punto crítico. Claro, sí. Lo único que le pedí que la función fuese continua y derivada. Y si la derivada vale 0, entonces ese se llama punto crítico. Hay funciones que no tienen punto crítico. Las rectas. ¿Sí? Hay unos que tienen un punto crítico, hay que tienen 2, 3, y hay funciones que tienen infinitos puntos críticos. O sea, no quita lo uno a lo otro. ¿Sí? Ya. Esto que lo mencioné, pero aquí está como teorema. Aprovechemos ahora de tomar, ya que estamos discutiendo de la imagen. ¿Ya? Que lo dije, ¿no es cierto? Necesito que sea continua para que exista el valor. Cuando una función es derivable, cuando el límite, ¿no es cierto?, existe. F de x más h menos f de x partido por h. En nuestra práctica, cuando nosotros aplicamos la técnica de derivación, en todos los puntos donde puedo evaluar la función, existe su derivada. Y donde no puedo evaluar la derivada, eso tengo que hacerlo, el estudio aparte, por la definición dije yo. ¿Sí? Si la fórmula de derivación no me sirve, no es que no exista la derivada. La fórmula no existe. ¿Sí? Tengo que aplicar la definición, porque la definición de la derivada es un límite. ¿Sí? Bien, sea f una función definida en un intervalo abierto, se fija siempre abierto, porque si lo cierro queda con puntas y ahí no va a existir. Esa es la sutileza que tiene esta definición. ¿Sí? Se tiene que x0 abierto que contiene x0, x0 no puede estar en el extremo.
debe estar entre medio. Si f es derivable en x0, entonces f es continua, claro. Si la función es continua, no necesariamente es derivable. Pero si es derivable, seguro tiene que ser continua. ¿Sí? ¿Estamos? Ahí dice, el recíproco no es verdad. ¿Sí? Insisto, si la función es derivable, entonces seguro la función tiene que ser continua. Pero una función continua no necesariamente es derivable. ¿Sí? Continua que no tiene hoyo ni salto. Nada más. O sea, esa función no es continua ahí. ¿Por qué? Porque no está definida el punto. ¿Se acuerda de la primera condición que debe poder evaluarse la función en el punto? Sí. No es continua. Esa sí es continua. Y es suave. Es derivable. ¿Por qué? Porque existe una recta tangente. Esta también es continua, porque en el punto existe y puedo pasar de un lado para otro, no tengo que dar un saltito ni nada. ¿Se fijan? ¿Pero es derivable en ese punto? Sí. No. No, porque tengo infinitas tangentes. Entonces, si es derivable, entonces es continua. Que sea continua no necesariamente es derivable. Ahí está la explicación. ¿Se fijan? ¿Estamos? No es un sí, solo sí. Y aquí está el teorema que les mencioné, que yo lo voy a dar después, pero bueno, aquí está al principio. Si f es continua en un intervalo cerrado, eso en matemática avanzada se llama en un compacto. ¿Qué es lo que es un compacto? Es un intervalo cerrado y acotado. O sea que no se va al infinito la función ni nada de eso. ¿Sí? Pero aquí, ¿no es cierto?, nos basta eso. Si ella es continua, en un intervalo cerrado, entonces se tiene un máximo y también un mínimo en ese intervalo. Garantizado. Que existe un máximo y un mínimo. ¿Sí? Porque no se arranca para infinito ni nada extraño. Ni hay puntito donde no se pueda definir. Porque es continuo. Se tiene que definir en todos los puntos. ¿Sí? Ese punto es un máximo local, según la definición, ¿o no? ¿Y qué pasa con la derivada? No existe, lo que le decía. Ahora le agregamos, va a ser un punto crítico cuando la derivada sea cero y cuando la derivada no exista. ¿Sí? Esa era la segunda parte que voy a completar acá. ¿Estamos? Entonces, aquí abajo, por eso, en realidad, primero hago un ejemplo con eso, como encuentro, y la otra, ¿no es cierto?, que vendría siendo el otro ejemplo, si f' de x0 no existe, para algún x0 en el intervalo AB, entonces x0 es un punto crítico. ¿Sí? Terminemos la idea de esto. Ejemplo, si f de x igual a uno que me funcione. 1 partido por x menos 1. Eso.
tratando de pillar uno. El más fácil es este, pero este. Valor absoluto de X. Ese. La pregunta es cómo diablos encuentro la derivada de eso. Absoluto de X. Valor absoluto de X. ¿Saben derivar el valor absoluto? Pero es una constante, ¿no? Sí, pero ¿qué constante? ¿No es X mayor o igual a 0? Bajo la definición, eso es X cuando Mayor que X cero. es mayor o igual que 0 y es menos X cuando X es menor que 0. Por lo tanto, la derivada, ¿cuánto me va a dar? Cuando el X es mayor que 0, la derivada me va a dar 1. Y cuando el X es menor que 0, me va a dar menos 1. ¿Sí? Es así. ¿Qué significa eso? Que en X igual 0 no existe la derivada. ¿Sí? Claro, porque F' de 0 no existe. ¿Me siguen? Porque este es X0, tiene una punta. No existe la derivada. Por lo tanto es un punto crítico. En el ejemplo, esa vueltecita que daba con punta era un punto crítico. ¿Por qué? Porque la derivada no existía. ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos con los famosos puntos críticos? Los puntos críticos son los que eventualmente se van a convertir en máximos o mínimos locales, que son los que nos interesan. Entonces, la técnica, lo primero que vamos a hacer es encontrar los puntos críticos. Y después, con la segunda derivada, vamos a ver si es un máximo o es un mínimo local. ¿Sí? Va a ser re simple esa cuenta. Va a haber que calcular la segunda derivada y evaluarnos, pero vamos con calma. Y ahí está, ¿se fijan? El valor mayor de una función en un intervalo se llama máximo absoluto. El mayor valor. Y el menor, el mínimo absoluto. O mínimo global. ¿Sí? Que es la definición que vimos. Un extremo absoluto se habla de que es un máximo o un mínimo absoluto. ¿Sí? A ver, ¿para qué va eso? En la pregunta normalmente nos la van a decir: encuentre el máximo absoluto, encuentre el mínimo absoluto. Característica de los matemáticos: eficiente, hablar poco, encuentre los extremos. O sea, te pide el máximo y el mínimo absoluto. ¿Sí? Corto. ¿Estamos? Es para eso, para ser concordante con lo que uno pide normalmente. Ahí está, con mejor dibujo, ¿no es cierto? Si la función f es continua en un intervalo cerrado, entonces f tiene un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto en un intervalo cerrado. ¿Sí? Garantizado que tiene un máximo y un mínimo. Cuando nosotros lo cerrábamos allá, ¿no es cierto? Siempre íbamos a tener un máximo, que podría ser donde la derivada es 0 o no, etcétera, pero siempre va a tener un valor más grande que todos, valor máximo absoluto y un mínimo absoluto. ¿Sí? La función tiene un valor máximo relativo en C si existe un intervalo abierto que contenga C como punto interior, tal que f de C es mayor que f para todos. ¿Sí? Un máximo relativo.
¿Sí? Y hay dos casos, que es curvo y que es con punta, ese es un máximo. ¿Sí? En el primero va a ocurrir que la derivada en ese punto va a ser 0. Y en el segundo va a ser que la derivada en ese punto no existe. O sea, son los puntos críticos que le llamamos. ¿Vamos? Por eso vamos a buscar los puntos críticos. Y cuando tenemos un mínimo, tenemos dos posibilidades. Que sea suave, que exista la derivada, ¿no es cierto? O que sea con punta, que no exista la derivada. ¿Se fijan? Entonces, un mínimo es cuando la derivada es 0 o no existe. Pero no siempre ocurre eso. Hay uno que le echa a perder la cuenta a todos, donde la derivada no existe, o la derivada podría no ser 0, podría ser 0, y no es ni un máximo ni un mínimo. ¿Sí? Entonces, por eso no basta con eso. Vamos a calcular la segunda derivada, donde nos vamos a clasificar y averiguar qué es lo que es. Ahí. Donde la derivada vale 0 o no exista, le llamamos número, en realidad valor o punto crítico. ¿Sí? Entonces en nuestro problema el objetivo es hacer calcular la derivada y averiguar dónde están los puntos críticos. Primera etapa. Y la segunda etapa, averiguar qué es lo que es. Si un máximo relativo o un mínimo relativo o no es ninguna de las dos cosas, y eso se va a llamar punto de inflexión. Pero no se preocupe. Cuando una función es creciente, cuando a medida que el x va creciendo, el valor de la función también. ¿Sí? Eso no se compliquen con la definición, que no pretendan aprendérsela de memoria, es entender el sentido, que me digan, no, esa función es creciente. ¿Qué significa? Que a medida que el x crece, la función crece. Decreciente, a medida que el x crece, la función decrece. ¿Sí? ¿Vamos? No se preocupen, nadie les va a pedir que escriban la definición matemáticamente. No, que la sepan aplicar y que entiendan lo que se quiere decir cuando le digan, dice, la función es creciente o es decreciente. ¿Sí? Y de aquí empezamos con los criterios de la derivada. Si la derivada de una función en un intervalo es positiva, quiere decir que la pendiente de la recta tangente está inclinada a la derecha, ¿no es cierto? Por lo tanto, la función tendría que ir creciendo. Palabra corta y simple, si la derivada es positiva, la función es creciente. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. Punto. ¿Sí? Si yo no tuviese esa herramienta, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que mostrar que en todo el intervalo, si yo aumento el x, el valor de la función crece, para poder decir que es creciente. ¿Me siguen? Y eso es muy engorroso. En cambio aquí, ¿qué es lo que hago yo? Calculo su derivada y digo, ¿dónde la derivada es positiva? En este intervalo. Ah, entonces ahí es creciente. ¿Dónde es negativa? En este intervalo, es decreciente. ¿Dónde es 0? Aquí. Ah, es un punto crítico. ¿Sí? Tenemos funciones donde son crecientes, donde son decrecientes. Y en algún momento va a dar la vuelta y va a bajar, y ahí va a aparecer un punto crítico, donde su derivada vale 0. ¿Se entiende por qué eso? Pensemos en una función de este tipo. Aquí la derivada es positiva, es creciente la función, ¿sí? Y aquí la derivada es decreciente. O sea, la derivada es negativa, la función es decreciente.
¿Estamos en eso o no? Porque la pendiente de esta recta es positiva y la pendiente de esta recta es negativa. ¿Sí? Bueno, si yo me voy moviendo, de ser positiva en algún momento va a tener que pasar a ser negativa. O sea, en algún momento va a pasar a siendo cero. La pendiente. ¿Y cuándo la pendiente de una recta es cero? Cuando la recta es horizontal. Entonces estoy marcando el punto más alto. Por eso me interesa el signo de la derivada. Cuando la función es así, aquí va a ser decreciente. Va a ser negativa. Sí. Aquí va a ser positiva. En algún momento tiene que pasar siendo cero. Entonces, ¿dónde va a ser? En el punto más bajo donde la recta, la tangente va a ser horizontal. Por eso me interesa estudiar el signo de la derivada y estos puntitos donde la derivada es cero, les llamo puntos críticos porque son los ojos, son los postulantes a máximos o mínimos. No necesariamente siempre los ojos. ¿Sí? Y aquí está lo que dijimos. Primer criterio, el criterio de la primera derivada, que es resumir todo eso. ¿Sí? Calculamos la derivada y estudiamos su signo. Cuando la derivada es positiva, la función va a ser creciente. ¿Sí? Ah, pero una pillería. Esta función también es creciente y no contradice que la pendiente sea positiva. ¿Se fijan? Y en este extremo es decreciente y es negativa. ¿Y en algún momento va a pasar por cero? No, aquí la derivada no existe. Ahí no existe. Entonces los puntos críticos son donde la derivada vale cero o no existe. ¿Sí? Y lo mismo acá. ¿No? Entonces, donde la derivada es positiva, la función es creciente. Donde la derivada es negativa, la función es decreciente. Y donde cero o no existe, se le llama punto crítico por ahora. ¿Sí? Y podrían poner ustedes, ¿no es cierto?, entre paréntesis, ¿no es cierto?, postulante a un máximo o un mínimo. Postulante. Porque podría no ser ninguno de los dos. Lo mismo. ¿Sí? Y esos son los que le llamamos extremos relativos o máximos o mínimos relativos. ¿Sí? Bien. Otro concepto, la concavidad. ¿Cuándo vamos a decir que es cóncava hacia arriba? Cuando la curva siempre queda sobre la recta tangente, es cóncava hacia arriba. En palabras simples. Cuando la curva o la figura queda siempre bajo la tangente, es cóncava hacia abajo. ¿Me siguieron en eso? Yo tampoco. Concavidad. ¿Qué es lo que es concavidad? Es la curvatura que tiene la figura. ¿Sí? ¿Y cuándo vamos a decir que es cóncava hacia arriba? Cuando la recta tangente quede siempre bajo la curva. O la curva quede siempre sobre la tangente. Cuando yo tengo así, se fijan, aquí la recta tangente, la curva queda siempre sobre la tangente. Aquí también. Y aquí también. La curva queda siempre sobre la recta tangente. Entonces, cóncava hacia arriba. Cuando está así, la curva siempre queda bajo la tangente. Cóncava hacia abajo.
Eso se refiere a la concavidad. La gracia es que la concavidad me la va a dar la segunda derivada. Por eso nos interesa la primera y la segunda derivada. Pero primero intentamos qué es lo que es cóncava hacia arriba y qué es lo que es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Entonces el criterio de la segunda derivada, ahí está. Si la segunda derivada, no se olviden, si la primera derivada era positiva, la función era creciente. ¿Sí? Pero como le había dicho yo, que sea creciente podría ser así o podría ser así. ¿Sí? Y aquí tengo concavidad hacia abajo y aquí tengo concavidad hacia arriba. Entonces, lo que me dice que si la segunda derivada es positiva, entonces es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Aquí como que va en sentido contrario a los signos. ¿Sí? Si es positiva, es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Si la derivada es negativa, es cóncava hacia abajo. Lo que se va a traducir que si la segunda derivada es positiva, va a ser un mínimo. Y si la concavidad es negativa, o sea, si la derivada va a ser un máximo. ¿Sí? ¿Por qué? Está hacia abajo, está el punto más. Si la segunda derivada es positiva, es cóncava hacia arriba, entonces voy a tener un mínimo. Si la segunda derivada es negativa, va a ser cóncava hacia abajo, voy a tener el máximo. Pero empieza a coincidir todos los criterios. ¿Sí? Y aquí vienen para descubrir si es un máximo o un mínimo. No se olviden, los postulantes a máximo o mínimo son los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Donde la derivada es cero o no existe. ¿Sí? Bien, si el punto es un punto crítico donde la derivada vale cero, la primera derivada vale cero, y la segunda derivada en ese punto es positivo, entonces tiene un mínimo relativo. ¿Se fijan? Si la segunda derivada es negativa, tiene un máximo. Y si la segunda derivada en ese punto crítico me da cero, el criterio no es concluyente, no se sabe qué es lo que es. Pero tenemos resuelto eso, no va a quedar volando. Si la segunda derivada vale cero, se llama punto de inflexión, es donde se produce. ¿Qué significa que la segunda derivada sea cero? Vamos. Supongamos que la segunda derivada primero era positivo, o sea, iba así. ¿Fijan? La segunda derivada era positiva. ¿Estamos? Y después la segunda derivada es negativa. O sea, debe ser así. Aquí era positiva, aquí la segunda derivada es negativa. Para pasar de positiva a negativa, en algún momento tiene que pasar por cero. Ese es el punto donde vale cero. Y donde se produce el cambio de concavidad. De pasar de cóncava hacia arriba a pasar a cóncava hacia abajo. Es la única manera que pase de positivo a negativo. Que pase por el cero. Entonces, cuando la segunda derivada vale cero, ese punto crítico no es ni un máximo ni un mínimo. Se llama punto de inflexión. De donde hace cambio de concavidad. ¿Sí? No se preocupen, todos estos teoremas, todas estas propiedades están ordenadas en un ejemplo. Eso es para una misma función, ¿cierto?
Todo La es para única- una función. La única función. Para una función, o sea, tú no estudias 10 funciones al mismo tiempo. Tú estudias una, después estudias la otra, después la otra. O sea, A cada una de las funciones le vas a encontrar el punto crítico, etcétera, ya. la concavidad, Perfecto. donde creciente, donde decreciente. ¿Sí? No se olviden, nuestro objetivo es graficar las funciones. ¿Hasta qué hora dijeron? Tanto así. Hasta las 5, 20, ya. Si no, la idea es que terminemos esto, porque si no vamos a tener que estar, y no voy a repetir de nuevo, para cerrar el negocio. ¿Sí? Bien. Vale. O sea, no pensaba quedarse a mi clase. ¿Eh? Cuando rayo. Bien, aquí está la guía para graficar funciones. O sea, esto es lo que uno tiene que hacer. ¿Ya? O sea, primero, escribir la función a graficar. Obvio, si no tengo la función, ¿qué voy a graficar? ¿Sí? Después hallar los valores críticos o los puntos críticos, o sea, donde la primera derivada vale cero. ¿Se fijan? Esto hay que aprenderse de memoria los pasos. Lo que no tiene que aprenderse de memoria, ¿no es cierto?, es el álgebra que hay de por medio. ¿Sí? Encuentro los puntos críticos. ¿Ya? De ahí evalúo los puntos críticos encontrados en el paso anterior en la segunda derivada. O sea, calculo la segunda derivada y los evalúo. ¿Sí? Si el punto crítico, la segunda derivada me dio positiva, es un mínimo. Si me dio negativa, es un máximo. Si me dio cero, es un punto de inflexión. ¿Se fijan? Los clasifico. Y después estudio dónde la función es creciente y decreciente. ¿Y dónde estudio eso? En el signo de la primera derivada. Y después veo la concavidad. ¿Cómo estudio la concavidad? La concavidad con el signo de la segunda derivada. Finalmente, evalúo todos los puntos para saber dónde están y dibujo la figura. ¿Sí? Vamos, aquí hay un ejemplo. Estas preguntas no siempre están así. La idea del primer ejemplo es para pautar lo que hay que hacer. ¿Sí? A mí me puede decir, grafique la función. Y yo voy a tener que encontrar todo esto como información para poder graficar. Aquí es para recordar. ¿Sí? Y vamos a hacer todas las cuentas. Y se supone y se espera que en esta función que me dieron, los números no salgan tan desagradables como el que hice yo como ejemplo. Que me salgan numeritos enteros o razonablemente buenos. ¿Sí? Entonces, dada la función, dice f de x igual a X al cubo x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x menos 2. menos 2. Esa es la función. Entonces, lo primero que voy a hacer es encontrar los puntos críticos. ¿Qué significa eso? Calcular su derivada. Y se fijan que aquí no van a sufrir con la derivada porque son polinomios. Antes lo hice sufrir a gran placer porque tenían que aprender a derivar cualquier cosa. ¿Me siguen? Aquí, como la técnica de graficar, se supone que ya está resuelto el que saben derivar. Me interesa si saben aplicar el concepto de derivada. Eso es lo que queremos ver. Entonces, derivamos, me da 3x cuadrado menos 12x más 9. Y eso es igual a 0. Primera cosa, como yo más adelante voy a tener que estudiar el signo de la derivada, donde es positiva y donde es negativa, siempre me conviene factorizar esta cosa. Entonces aquí voy a factorizar por 3. Y aquí factorizar la ecuación de segundo grado.
es un x menos un x menos, dos números que multiplicados me den 3 y sumados den 4, el menos 3 y el menos 1, ¿o no? Sí. Perfecto. Eso lo voy a dejar ahí y ahora encuentro los puntos críticos. El primer punto crítico es 3 y el segundo punto crítico, 1. ¿Sí? Ya, tenemos un punto, tenemos dos puntos. Esos son puntos de interés, por eso lo voy a ir enumerando sucesivamente. ¿Sí? Bien. Segundo, los voy a clasificar. ¿Cómo los clasifico? Bueno, calculo la segunda derivada. Y aquí viene esto es mi segunda derivada, eso y eso también. Nunca voy a derivar aquí la segunda derivada porque voy a tener que aplicar la derivada de un producto. La hago aquí, en esa. En la expresión original, ahí. La segunda derivada, ¿cuánto me va a dar? 6x menos 2. ¿Se fijan? Claro, el que quiere disfrutar de las matemáticas, que lo haga ahí. ¿Sí? ¿Me entienden, no? Uno tiene que escoger la expresión más adecuada, si son todas equivalentes. Bien. Y aquí también, porque necesito encontrar dónde la segunda derivada vale 0, también me conviene factorizar en lo posible. ¿Vamos? Eso nomás. Y ahora calculo la primera derivada, perdón, la segunda derivada en los puntos críticos, en 3. Y fíjense que la factorización me simplifica. ¿Por qué? Porque necesito clasificarlo si es un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. ¿Me siguen? Ahí no se usa el signo con el que venía. ¿Qué signo? No queda X1, o sea, no es negativo. Pero si dijimos que el No, X1 siempre vale es 3. Y el X2 vale 1. Sí. La segunda derivada, y fíjense que me facilita 3 menos 1, perdón, 3 menos 2, 1 por 6 me da 6. O sea, me facilita incluso la evaluación. Eso sería. Como es mayor que 0, entonces el primer punto es si es mayor que 0, es un mínimo local. Criterio de la segunda derivada. Evalúo la segunda derivada en el otro punto crítico, el 1. 1 menos 2 da menos 1 me da Menos 6. ¿Se fijan que me facilita la evaluación? Eso es negativo, entonces el segundo punto es un máximo local. Esto es lo que les decía. El signo era como contrario a lo del sentido. Si la segunda derivada es positiva, es un mínimo. Si la segunda derivada es negativa, es un máximo. ¿Sí? Gracias. ¿Estamos o no estamos? Sí. Ya, estamos. Y de aquí, o a continuación, depende, espero que no se desordenen, el tercer punto de interés es 2. ¿Por qué? Porque cuando x vale 2, la segunda derivada me vale. Gracias. 0. Entonces 2 es un punto de inflexión, es donde se produce cambio de concavidad. Entonces, tengo 1, 2, 3 puntos de interés que son los claves. Profesor, pero repita esa parte Disculpe, que no le entendí. ¿puede explicar lo último? No. ¿Por Ahí qué? muy rápido, un profesor. No, tenés que estar atento. Ya vamos con calma, porque saltaron todos. ¿Cuál parte? El tercer El punto. último El tercer inflexión. punto. El de. Es de inflexión. Ya, pues. La segunda derivada, el signo. A ver. Para que lo identifiquen acá.
Ahí. El X0 es un punto crítico. ¿Sí? ¿Qué significa punto crítico? Puntos críticos, aquí los encontramos, son donde la primera derivada vale 0. Si en un punto crítico la segunda derivada es positiva, es un mínimo. Si la segunda derivada en un punto crítico es negativa, es un máximo. ¿Ya? Y donde la segunda derivada vale 0, el criterio no es concluyente. Pero dijimos, ¿qué significaba? Que era un punto de inflexión donde se producía cambio de concavidad. ¿Dónde la segunda derivada vale 0? En 2. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ustedes lo hacen así, esto, Están los 3 pasos. o dicen, calculan un tercer paso y dice, punto de inflexión. O sea, donde la segunda derivada vale 0. O sea, donde 6 es menos 2 me da 0. Y ese es 2. Punto de inflexión. ¿Sí? Como ustedes quieran. ¿Sí? Por eso decía, si no se desordenan, aprovechan allá que factorizamos y no lo tienen que anotar de nuevo. ¿Sí? ¿Vamos? Cualquiera de los dos, a mí no me molesta. Si ustedes quieren hacer ordenado, lo hacen así. ¿Estamos? Bueno, si yo tomé este como tercero, tendría que hablar de cuarto paso. ¿Sí? ¿Ya? Y ahora vamos a hacer intervalo de crecimiento y decrecimiento. Donde la función es creciente y donde la función es decreciente. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahí? En realidad lo voy a anotar aquí. Estudio signo de primera derivada. ¿Sí? Entonces, aquí es donde me sirve la derivada factorizada. ¿Y cuánto era factorizada? Era 3. Menos x menos 3. X menos 3 por x menos 1. ¿Sí? Como yo quiero ver dónde la segunda derivada es positiva y dónde es negativa, voy a hacer el estudio así. Profe, ¿qué dice entre paréntesis? Estudiar signo de la primera derivada. Para esperamos. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Qué es lo que voy a hacer? Estudiar el signo. Acuérdense, si la derivada es positiva, la función es creciente. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. Eso es lo que voy a hacer, estudiar el signo. ¿Sí? Y aquí tengo dos alternativas. ¿Hago esto o lo hago junto con la concavidad al tiro? Creo que es más eficiente con la concavidad. Y concavidad. ¿Por qué? Porque hago una sola tabla. Les va a ser mucho más cómodo. ¿Sí? Y van a trabajar menos. No, es que si no van a hacer dos tablas y después van a tener que leer una para responder una y otra para responder otra pregunta. Aquí van a tener todo global. ¿Sí? Y van a ver cómo es la figura. ¿Ya? Entonces voy a tener la primera derivada y la segunda derivada factorizada. ¿Cuánto era x menos 2? ¿Sí? Ya. Aquí vamos a meter esto abajo. Ya no lo necesitamos. Ahí. Porque necesitamos un tablón en realidad. No, es que no me va a alcanzar ahí. Ya, sí, aquí no. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La tabla. Voy a anotar todos los puntos de interés. ¿Cuántos puntos de interés teníamos? 3. X1, X2 y X3. Ya. ¿Cuáles eran? 3, 1 y 2. Entonces vamos a poner el 1 en orden, ¿no es cierto? El 2
y el 3. Y vamos a estudiar el signo en la primera derivada. Entonces la factorización va a ser x menos 1. Quiero saber cuándo esto es positivo y cuándo es negativo. Yo sé que cuando x vale 1, esa cosa vale 0. ¿Me siguen? Si el x más grande que 1 va a ser positivo y va a ser negativo. O sea, no me interesa cuánto vale, me interesa el signo, porque el signo me dice si es creciente o es decreciente. Y el otro, x menos 3, lo voy a multiplicar por el 3, porque el 3 es positivo, no me cambia el signo. ¿Dónde esto es 0? En 3. Cuando el x es más grande que 3 va a ser positivo y antes va a ser negativo. ¿Me siguen? Esta expresión. ¿Sí? ¿Todos? Bien, entonces, ¿qué signo va a tener la derivada? ¿Qué representa esto? Que aquí están todos los x menores que 1, aquí están todos los x entre 1 y 2, aquí están todos los x entre 2 y 3, y aquí están todos los x mayores que 3. ¿Sí? Entonces, cuando el x es menor que 1, la regla los signos es el término en negativo y es el negativo. ¿Y cómo están haciendo? Se están multiplicando. Regla los signos. Menos por menos me da más. 0 por menos me da 0. Más por menos da menos, da menos, da menos, da 0 y da más. Entonces, yo voy a alinear ahí para que lo identifiquen. Por lo tanto, en primera instancia, la primera derivada, cuando el x menor que 1 es positivo, o sea, la función es creciente. La primera derivada vale 0, o sea, es un punto crítico. Negativo, decreciente, 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 punto crítico y creciente. ¿Se fijan? Por eso, hacer todo de una vez, hago todos los cálculos de una sola vez. Y ahora, el signo de la segunda derivada. ¿Por qué la hago directo? Porque la segunda derivada tiene un solo término nomás. No tiene un producto, así que ¿qué voy a estar descomponiendo? ¿Sí? ¿Dónde es 0 la segunda derivada? En 2. En 2, ¿se fijan? Por eso es un punto de interés. Cuando el x es más grande que 2, la segunda derivada va a ser positiva y antes va a ser negativa. ¿Sí? Bien. La función, cuando el x es menor que 1, es creciente y su segunda derivada es negativa. ¿Cómo es la función la concavidad? Creciente. Hacia abajo. Hacia abajo. O sea, es creciente y hacia abajo. O sea, era así. Sí, porque está... La recta tangente queda bajo la curva. O sea, la curva queda bajo la recta tangente. ¿Sí? Crece, pero la concavidad es hacia abajo. Decreciente y la concavidad es hacia abajo. O sea, es así. Decreciente y la concavidad es hacia arriba. O sea, así. Creciente y la concavidad es hacia arriba, o sea, es así. Me salté al propio los puntos importantes. Ahora analizamos los puntos importantes. Punto crítico, segunda derivada negativa, es un mínimo local. Estoy aplicando el criterio. Segunda derivada 0, punto de inflexión.
punto crítico, segunda derivada positiva. Oh, no, pues, este era un mínimo. Yo le voy a ver si están. Bueno, están atentos. Reprobado todo. Ahora llamamos a todos los indios y hacemos un congreso y vemos cómo es la forma. Fíjense, no sé dónde va la figura, pero sé cómo es la figura. Uno, las flechas. Dice que va así, perdón, lo voy a hacer más ahí, así, después sigue así, ¿se fijan? Después sigue así y después sigue así. O sea, esa es la forma de mi figura. Y puedo responder lo que me pidan. ¿Dónde es creciente? La flecha. Todos los x menores que 1 y todos los x mayores que 3 es creciente. ¿Dónde es decreciente? Entre 1 y 3. ¿Dónde es cóncava hacia arriba? Ahí. Y ahí. O sea, entre 2, de 2 en adelante. Cóncava hacia arriba. ¿Dónde es cóncava hacia abajo? De menos infinito hasta 2. ¿Cuáles son los puntos máximos locales? Máximo, y fíjense su figura. Ahí tiene que haber un máximo, y está bien, punto crítico, y ya lo clasifiqué. O sea, el 1 es un máximo. El 3 es un mínimo. Y este es un punto de inflexión. O sea, el 2 va a estar aquí, donde se produce el cambio de concavidad. ¿Sí? Si ustedes hacen eso, no hay problema. ¿Sí? No pueden equivocarse. ¿Qué me falta? Porque me tienen que graficar. No, para que se acuerden de la palabra. ¿Qué me falta? El quinto punto. Evaluar la función en los puntos de interés. O sea, cuánto vale f de 1, f de 2 y f de 3 en este caso. Es la función. ¿Dónde está la función? Ahí está. En 1, ¿cuánto vale? Ese lo hago yo. Usted hace lo otro. Ya háganlo rápido. 1 son 10 menos 8 me da 2. ¿No? Calculen cuánto vale el f de 2. ¿Viste? Le va a faltar tiempo para los 5 ejercicios. Ya, máquina infernal, mírate las pilas, si hace 5 años se compró la calculadora y todavía le puse las pilas. La van a heredar funcionando con las mismas pilas. Profesor, en la tabla, en la primera derivada, multiplicó los signos de arriba para sacar el de la derivada, Sí, ¿verdad? porque se están multiplicando, pues si la derivada es 3 por x menos 3 por x menos 1. Si fuera en este ejemplo el 3 que está fuera del paréntesis fuera negativo, le cambiaría el signo. Claro. Sí, eso es importante. Por eso dije, el 3 lo voy a echar ahí porque como es positivo no me cambia el signo. ¿En 2 va a ser? No sé. ¿Me va a ser? La función. ¿Sí? ¿Cero? Sí. Ya no te creo, sí. ¿Y el 3? Es que igual está resuelto, ahí verifican los valores, sí, pero me interesa que lo hagamos nosotros. ¿Cuál? ¿El 2? El 3. Ah, el 3, menos 3. Sí, quizás te digo cabrón. Ya no, pero ¿qué me hago? ¿Estoy llegando? Menos 2. Está llegando. Puta, ya empezamos. ¿Menos 2 me da? Menos 2, ¿viste? ¿Menos 2? Sí, Puta, ya, tuviste que echar a perder toda la cuestión. Me da menos 2. Ya no nos vamos hasta que le Menos demos dos. los dos. Menos dos. No, 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 no. Ya. Perfecto.
Entonces ahora, miren, ¿qué es lo que hago? Para graficar, no se olviden un gráfico a mano alzada, pero va a tener una excelente precisión en lo que es la función misma. Estamos 1, 2 y 3. En 1 vale 2. En 2 vale 0. Y en 3 vale menos 2. Este es un máximo, entonces así. Y aquí da la vuelta para arriba. ¿Qué mejor? O sea, ni un graficador la hace mejor. ¿Se fijan? Tiene excelente precisión porque tienen valores verdaderos en los puntos de interés, donde marca la diferencia de una función respecto a otra. Y ahí está listo, ahí está el problema resuelto. Primera, segunda derivada y las componentes. En la tablita está todo resumido. Y coincide con nuestra idea gráfica que habíamos construido con la flecha. ¿Se fijan? Entonces veamos cómo anduvimos con los... Por lo menos los puntos críticos los pillamos los mismos, 1 y 3. El 1 es un máximo, el 3 es un mínimo, perfecto. Puntos de inflexión, se fijan, yo lo anoté aparte para hacer la pauta y ordenado. Calcule, tomé la primera y segunda derivada factorizada, eso es para estudiar el signo. Y ahí está la tabla resumen. ¿Se fijan? Lo mismo. De ahí evaluamos. En 1 dio 2, en 3 dio menos 2 y en 2 dio 0. Perfecto. Y ahí está el gráfico. Claro, ahí está el gráfico con un graficador. Pero tiene los puntos de interés, insisto, los máximos, los mínimos, los cambios de concavidad son los puntos clave, ¿no es cierto?, de nuestra función. Y quedó pero excelente nuestro gráfico. ¿Sí? Y si ustedes lo hacen bien y ordenado, es súper rápido. ¿Se fijan? La clave es ir factorizando para estudiar mejor los signos. Es mucho más eficiente. Bueno, aquí, miren el derroche de bondad. Hay otro. A la cuarta. Ya, y para cerrar, cerramos. Apretamos el botón aquí. ¿Ven? No, para cerrar, les voy a contar algo que alguna vez debo haberlo dicho. Un polinomio de grado n tiene n menos 1 vueltas. O sea, debe ser coincidente en su gráfico. El polinomio que graficamos aquí, ¿de qué grado era? De grado 3, o sea, tiene 2 vueltas. ¿Se fijan? 1, 2. O sea, si le aparece una cosa así, con 2. ¿Vamos? Claro, piensen. Una recta. ¿Qué grado tiene? Una recta, ¿qué grado tiene? 1. 1 menos 1,
tiene 0 vueltas. O es así, pues, no tiene vueltas. Claro. Parábola. El elipse no es un polinomio. Una parábola, ¿qué grado tiene? 2. 2 menos 1, una vuelta. O es así, o es así. Una elipse. Como no es un polinomio, ¿qué grado tiene? 2. Claro, para ser un polinomio, en realidad tendría que ser una función racional. La elipse, ¿no es cierto?, es ax cuadrado más b cuadrado igual a 1 o igual a b. ¿Sí? Entonces, si yo despejo el y me va a quedar raíz de una cuestión al cuadrado. Bueno, si yo corto por la mitad la elipse, va a tener una vuelta. Pero no es un polinomio. ¿Sí? O sea, la que quedó ahí, ¿no es cierto?, que ustedes la van a resolver, la de grado 4, va a tener 3 vueltas. O sea, va a ser 1, 2, 3, así o así. 1, 2, 3. No tiene otra alternativa. O parte creciendo o parte decreciendo, pero tiene que dar 3 vueltas. ¿Y eso qué significa? La única diferencia va a ser, aquí tengo 2 máximos y un mínimo. Aquí tengo 2 mínimos y un máximo. O sea, debo tener 3 puntos críticos. ¿Se fijan qué buena la información? ¿Qué más? ¿Cuántos puntos de inflexión voy a tener? No, pues estamos hablando de grado 4. ¿Qué es esto? Grado 4 dijimos tiene 3 vueltas. Si es así va a tener 2 máximos, un mínimo, o 2 mínimos y un máximo. O sea, tiene 3 puntos críticos. Debo encontrar 3 puntos críticos. ¿Cuántos puntos de inflexión? De cambio de concavidad. ¿Cuántos? 2. Uno ahí y uno ahí. O uno ahí y uno ahí. ¿Por qué? Porque aquí la curvatura viene así y después parte así. O sea, viene así y después hace así para dar la vuelta. Para repetir. ¿Oiga? Entonces, el solo saber de qué grado es, tienen una información fundamental. Cuántos puntos van a encontrar críticos y cuántos puntos de inflexión. ¿Sí? Y la forma que es. Lo único que les falta es ubicar esos puntos y las formas. He dicho. Ya está bueno. Estamos listos. Estamos dados. Alexis, ¿qué tal?